llegamos a la segunda ley de Bert Hellinger sistémica, que se llama equilibrio entre dar y tomar, ¿no? Y ponía yo este ejemplo de papás que no tuvieron nada y después le quieren dar todo a sus hijos, ¿no? Y entonces, por naturaleza, todo desde la mirada de terapia sistémica, Bert Hellinger, los bebés, nacen los hijos y entonces los papás dan la vida principalmente, dan un techo, dan sustento, dan constantemente. Y los hijos reciben comida, escuela, ropa, todo, ¿no? Cuando son niños, eso es lo correcto. Cuando son grandes, los padres les dieron la vida y con eso debería ser suficiente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo a un hijo le sigo dando y dando y dando y dando? Mi hijo no crece, se siente que sigue siendo un niño que puede tomar y tomar y tomar y tomar y tomar y tomar y tomar. Y no va a haber paradera, no va a haber llenadera. Hay un momento cuando dejan de ser niños en los que ellos ya tienen que ir a la vida y conseguirse las cosas, ¿no? Porque ella me dice, ella tiene un hermano, o sea, a la abuela la dejó el marido, la mamá dijo, yo no dejo a mi marido porque no quiero que mis hijos se vivan abandonados. Y entonces ella agarra a su hermanito y aparte abandona a los hijos antes que al marido, ¿no? Los deja en el DIF y ella se va con el marido. Y entonces la hermana mayor, pues dice, yo voy a ser la mamá de mi hermano, ¿no? Arrogación. Y ella pues vendía paletas, era muy buena estudiante, entonces vendía exámenes en la universidad. Bueno, ella veía lo que hacía para que su hermanito no le faltara nada. Nuevamente, desde un lugar muy amoroso. Sí, claro. Y hoy su tema de terapia es, mi hermano me insulta, mi hermano me golpeó. ¿Por qué? Porque dio de más. Me dijo, es que yo no sé qué hice mal. Le dije, te pusiste de su mamá. Tú no eres su mamá. Y dos, diste y diste y diste. Es un muchacho de 20 años que sigue siendo un niño. Porque él dice, dame, dame, dame. Y ella le dice, sí, te pago la escuela, pero tú trabaja para salir con tu novia. Y él dice, a ver, no, o estudio o trabajo, ¿no? Entonces, así es como podemos como ir relacionando lo que pasa en la cotidianidad con estas leyes, ¿no? Pero si te fijas, cuando conoces la ley, pues es mucho más fácil que si quiero constelar que mi hijo me pegó, pero no tienes idea de que las leyes de Hellinger son así y que si se trastocan, pasan esas cosas que cuando las conoces dices, pues claro. Es decir, en toda relación, incluso se hacen constelaciones empresariales, ¿no? En donde aplica esta primera ley de orden y jerarquía, por eso hay un organigrama en las empresas, director general y luego están subdirectores y gerentes y subgerentes y así nos vamos, como vimos aquí desde tatarabuelos hasta abajo, todo lo que quepa en una empresa. Se busca el orden y jerarquía, ¿por qué? Porque a lo mejor una empresa no está funcionando porque tengo un gerente de producción, hay un metiche que viene y mete las narices y está habiendo una duplicidad, ¿no? Entonces una constelación empresarial se busca también con el organigrama, pues que cada quien ocupe el lugar que le corresponde y funja con la jerarquía que tiene esa empresa, ¿no? Y en cuanto a equilibrio entre dar y tomar, pues en una empresa es muy evidente. Tú me contratas, tú me pagas, yo trabajo, estamos bien. Yo trabajo, tú no me pagas, me voy a ir. Tú me pagas, yo no trabajo, me vas a correr. Equilibrio entre dar y tomar, ¿no? En las relaciones es igual. Únicamente en el caso de padres e hijos, como te decía, los papás dan cuando somos niños y los hijos toman, ¿no? ¿Cómo le pagas, cómo le devuelves a un papá que te dio la vida? O sea,
No es de que llegues con una caja de chocolates y unas flores y digas, gracias porque me dieron la vida y les compenso. No hay manera de compensar eso. ¿Cómo lo compensamos? Cuando nosotros tenemos hijos, nos toca dar a los hijos y a los hijos les toca tomar. Y así pasamos como esta deuda de generación en generación. Es en la única relación donde no hay esto de, o sea, si queda claro, los papás no tienen la obligación de dar, aunque suene fuerte, ¿no? Dan la vida. Incluso si yo trabajo con alguien que lo abandonaron, ¿no? Voy a poner como el ejemplo de mi hijo, ¿no? El papá se fue, quizás no fue un abandono total, pero sí mucha ausencia. Y para mí, conocer como todo esto me ayudó a trabajar con mi hijo el que pudiera agradecer que le daba la vida, que su papá le había dado la vida y que gracias a que su papá le había dado la vida, pues vivíamos en Cuerna y se había ido al extranjero y estaba estudiando lo que le gustaba. Y yo decía, pues si hubieras, bueno, en primera, si hubieras sido otro señor, pues yo hubiera tenido otro hijo, o sea, tú no estarías aquí, ¿no? Entonces está padrísimo que él haya sido tu papá. Y empecé como a trabajar con él, esto de la vida es suficiente, ¿no? Él te dio la vida. Te puedes pasar la vida reclamando que no estuvo y no me da. O puedes decir, gracias que me diste la vida, porque gracias a eso he tenido la vida que tengo, o me puedo construir la vida que yo quiero, hacerme responsable. Y la vida es suficiente. Incluso si hablamos de un tema de violación, porque el padre biológico es el que engendra. Hay una frase que dice que papá es el que educa, el que crece y no el que engendra, no. Bueno, para esta sistémica de la que hablamos, genéticamente tú me podrás haber adoptado y me podrás adorar y yo a ti y me podrás haber dado escuela y educación, pero yo no llevo tus genes, no los llevo. Yo tengo un origen diferente, ¿no? Entonces, si tú me adoptas, tu obligación es que yo reconozca de dónde venga y honre el lugar de donde vengo. Imagínate qué difícil cuando una niña la violan, se embaraza y tiene ese bebé. Si logramos en un proceso terapéutico que esa personita que nació, que a lo mejor ya es grande, pueda decir, pero gracias a ese señor que violó a mi mamá, porque me dio la vida. Porque lo que estoy agradeciendo no es lo que hizo, sino la vida. Estoy agradeciendo la vida, ¿no? Por eso yo siempre digo, hay que saber de qué va, porque habrá gente que diga, no, entonces no constelo porque yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. Yo sí lo digo tal cual es, porque así es esta teoría, ¿no? Es como los católicos que son católicos, pero te hablan de karma, ¿no? Entonces yo digo, a ver, o eres católico o eres budista. Entonces a mí sí me gusta como dar toda la información para que la gente sepa que así es como una filosofía. Entonces, te checa, no te checa, porque pues es lo que vas a ir a trabajar. De eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, entre padres e hijos no. ¿Qué pasa en las relaciones con esto que decíamos de cuando un niño solo toma y toma? Y esto puede ser mucho con esta generación de cristal que tenemos ahorita, que los vemos que dame papá, dame, y quiero el nuevo iPhone y quiero la mejor escuela y quiero el mejor viaje y quiero el mejor coche y dame. Si te fijas, son niños, no hay un adulto ahí. Ellos siguen tomando, y los papás los siguen tratando como niños. ¿Y qué pasa cuando esa pareja crece, ¿no? Esos niños crecen. ¿Qué pareja va a buscar una niña que solo tomó? Pues alguien que me siga dando, ¿no? O, por ejemplo, si papá se fue, ¿no? No tuve quien me diera, ¿no? No hubo ese papá que me daba. Entonces, una niña puede entonces buscarse un papá, ¿no?
quiero mi casa, dame el coche, cámbiame el coche, págame, ¿no? Dame. ¿No? Y pues seguramente se va a buscar a un hombre pues muy paternal, ¿no? Que tiene su otra cara de la moneda, en donde él va a dar. Pero esa no es una relación de pareja. Ahí ella es una niña y él es un papá. Y están jugando esos roles diferentes, pero no es un rol de pareja. Porque en la pareja también tiene que haber un equilibrio entre dar y tomar. A lo mejor te pasó alguna vez, o al primo de un amigo, en el dar o en el tomar, ¿no? Que a lo mejor te gustaba mucho a alguien y era, le escribo, bueno, no, en nuestros tiempos no era de mensajes, pero vamos a suponer en tiempos actuales, me gusta a alguien, ¿no? Y le escribo, y no me contesta y le vuelvo a escribir, y no me contesta y le llamo, ¿no? Yo estoy dando atención, llamada, paso por su coche y le dejo un recadito, estoy dando, y él, ¿no? Puede ser que él haya estado interesado en mí, pero se vivió acosado. O sea, es decir, cuando alguien te da mucho, dices, ay, espérame tantito, o sea, déjame respirar. Cuando alguien da de más, una relación se rompe. O cuando alguien no da, hay gente que nada más está dame. Entonces yo puedo querer mucho a mi pareja, pero si no doy, si no equilibro, se va a acabar la relación, por mucho amor que haya, ¿no? Tenemos que estar. Yo me acuerdo que tenía mi primera terapeuta tenía una sola hija. Y cuando la hija creció, ella le reclamaba, porque le decía, es que pues nunca me hablas, es que nunca me vienes a ver. Y la hija también estudió, creo que psicoterapia, o ya estaba muy trabajada también. Y entonces ella le dijo, ma, es que tú no me enseñaste. Tú nada más me enseñaste a recibir y entonces a mí ahora me cuesta mucho trabajo, no nada más contigo, sino devolver, como equilibrar, porque pues contigo yo tomaba y tú me dabas. Y vuelvo a lo mismo, la intención era amorosa. Si podemos ir entendiendo la intención de nuestros padres, que hay excepciones obviamente, pero creo yo que en su mayoría todo lo que los papás hacemos lo hacemos con la intención de que sea bueno para nuestros hijos y a veces nos sale mal, ¿no? Pero no es que lo hayamos planeado así para darles en la torre, ¿no? Fíjate, se habla en terapia sistémica cuando hacemos el organigrama y cuando se habla de una pareja que se hace el genograma de él y el genograma de ella, son muy espejo. O sea, uno dice, pues se juntan el hambre y las ganas de comer. O sea, aquí, o sea, hay muchas similitudes en heridas, en adicciones, en formas, que es como un match perfecto, ¿no? O sea, el match perfecto no es, o sea, este amor a primera vista que uno cree que es mágico. Lo que realmente es como, a nivel energético, es como yo sé que tú me puedes tocar mis botones y yo los tuyos. Somos bien compatibles en heridas. Tú me puedes tocar las mías y yo las tuyas, porque siempre vamos a buscar lo familiar. Vamos a suponer, hay familias más disfuncionales que otras, ¿no? Hay familias sanas. Yo me acuerdo que alguna vez le pregunté a una maestra y le dije, ¿algún día voy a conocer a una persona sana? No, o sea, no, porque vas a ver a un hombre que sea, digo, no pongámoslo tan feo como sano, menos disfuncional que tú o de donde tú vienes, o a lo mejor más disfuncional, no te va a ser atractivo. Vas a decir, ay, qué aburrido, ¿no? O sea, todo funciona demasiado bonito ahí, o hay algo como energéticamente, pero luego llegas a una donde dices, no, hombre, esto me es familiar. Aquí estoy como pez en el agua. Entonces encontré a mi alma gemela. Sí, claro, porque la mayor oportunidad de trabajo personal está
en la pareja, ¿no? Porque nos vamos a tocar los botones y porque podemos seguir recreando las heridas hasta que nos moramos o podemos hacer algo con eso y trabajarlo. Okay. Y también existe esta frase que muchos hemos escuchado cuando termina una relación que dice, ¿por qué si le di tanto? ¿No? Porque yo que le di todo. Por eso. Por eso. Entonces, segunda ley sistémica, equilibrio entre dar y tomar. Algo que es bien importante de comentar es, se habla mucho de problemas de pareja, ¿no? Todos tenemos problemas de pareja, o la gran mayoría. Y por ahí he visto ahora en internet una frase que dice, no tenemos problemas de pareja, sino tenemos problemas de niños no resueltos, que los llevó a mi relación de pareja. Y para Bert Hellinger, la clave muchas veces está en que no tomamos a papá y a mamá, porque siempre tenemos un resentimiento con alguno de los dos o con los dos. Porque me dio de más, porque me dio de menos, porque siempre vamos a escuchar la queja. Rara vez he encontrado a alguien que sin tener un proceso terapéutico considerado diga, yo acepto a mis papás tal y como son y les agradezco lo bueno, lo malo. Es muy raro. Generalmente sí traemos como mucho resentimiento, ¿no? Yo en lo personal, yo recuerdo que en terapia alguna vez escuché así como la intención de mi terapeuta de perdonar a tu mamá, ¿no? Y me enojé muchísimo y le dije, no sé si me va a alcanzar esta vida, ¿no? De todo el enojo que yo tenía y resentimiento hacia ella. Y es algo que yo le agradezco. Y nuevamente, no a la constelación que hizo magia, porque he hecho realmente una, sino toda la oportunidad que me dio para trabajar eso en mí, ¿no? Para ver esta situación de ser más humilde con mi mamá, de entender de dónde venía, de entender cómo había sido su educación, los recursos con los que ella cuenta. Y hoy me conmueve mucho. Yo me siento feliz por mí, porque hoy mi madre tiene 79 años y sería muy triste, creo yo, que estando como en la recta final de tu vida, tener una relación tensa con una hija como siempre la tuvimos, ¿no? Y ahora no. Y lo repito, la constelación me dio información. Ni siquiera trabajé a mi mamá en la constelación porque te dije que había trabajado a los hombres. Es decir, que el trabajo que hice con mi mamá fue por esto que les estoy contando de saber de las leyes. Y hoy te puedo decir que pues mi mamá sigue siendo mi mamá, ¿no? Con esas cosas que antes me molestaban demasiado. Pero que hoy me conmueve, que hoy entiendo que hizo lo mejor que pudo, que su intención a cada momento y en cada acto fue la mejor, aunque para mí no resultó así. Pero hoy soy madre también y también he hecho cosas pensando que era lo mejor para mis hijos y tal vez tampoco me resultó, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante que la gente que quiera constelar se informe más y le saque muchísimo más provecho a todo lo que puede salir de conocer un poco de nuestra historia y la de nuestros padres. O sea, como a mí me lo modeló mi maestra, y que fue la que me consteló, como lo hacíamos ahí en el salón, ella, vamos a suponer que llegaba la persona y decía, pues quiero trabajar mi relación con los hombres, ¿no? Entonces ella empezaba a hacer un genograma, ¿no? A ver cómo se llama tu papá, ¿no? Cómo se llama tu mamá, para ponerla, y cómo era la relación con los hombres, se fue más hacia el linaje masculino, el papá de tu papá, tu hermano, ¿no? Y yo. Entonces en esa constelación me acuerdo que estaba configurado, estaba puesto ¿no? Estaba, digamos, mi papá, estaba mi mamá, pues tal cual mi hermano,
y estaba yo, ¿no? Y pues mandaron, como era mi relación con los hombres, pues ella dijo, vamos a traer al papá de tu papá, ¿no? En base a la información que ella me fue tomando, ¿no? De cómo era tu relación, cómo es tu relación con tu papá, cómo es tu relación con tu hermano, cómo es tu relación con los hombres, en qué ha fallado, fue que ella decide hacer como este trabajo que se llama paternaje. Okay. Que si hubiera sido un trabajo con mamá, hubiéramos hablado de maternaje, ¿no? Pero yo creo que no toda la gente va, porque ella era parte de mi terapeuta, ¿no? Entonces ella me hizo la constelación y yo creo que no dormí esa noche de todo lo que salió ahí, más lo que yo venía estudiando. Y era mi terapeuta, entonces era padrísimo llegar a terapia y decir, oye, me sentí así, ¿qué pasó? Y lo seguíamos trabajando y con arenero y sin arenero. Y entonces fue de verdad sacarle muchísimo, muchísimo jugo a la constelación, ¿no? Lo último para cerrar que quería decir con respecto a esto que decía de las relaciones y lo importante de tomar a papá y a mamá. No sé si les ha pasado que han escuchado que alguien dice, híjole, me chocaba esto de mi papá y terminé haciéndolo igual. O de mi mamá. ¿Por qué? Porque si yo no tomo a mis padres desde lo que sí me dieron, es decir, la vida sería suficiente. No se trata de engañar ni de mentir. Yo recuerdo mi maestra cuando hacíamos una constelación, como en este caso cuando yo dije, pues yo no sé si me alcance la vida para perdonar a mi mamá, se respeta, ¿no? Y solamente te piden que digas, hoy hasta aquí puedo, ¿no? No es que haya una presión de, no, ahora vas y no. Me decía, nada más te voy a pedir que le digas, hoy hasta aquí puedo, mamá, ¿no? Pero si yo no tomo, ¿no? Como ella me decía, pero es que pues, te dio la vida, no te tiró a la basura, no te dio una adopción, te mandó a la escuela. Es decir, nosotros siempre nos enfocamos en lo que faltó, en lo que no hubo. Y yo creo que el trabajo en terapia sistémica es como ayudar al consultante a ver todo lo que sí te dio la vida, sí te llevó a la escuela, sí tenías tus 3 alimentos, sí te llevaba al doctor cuando te enfermabas, o sea, sí un montón de sís, ¿no? Porque si yo no los tomo, la vida por ley, por energía dice, pues los tomas porque los tomas. O los tomas por la buena, porque si no los vas a tomar como la mala. ¿Y cómo tomo a un papá por la mala? Le hago igual que tú. Y así te tomo. ¿Y cuántas veces oímos tanto que me chocaba eso? Y no sé si te ha pasado, ¿no? A mí me pasaba cuando estaba con mis hijos chiquitos, ¿no? Y en el regaño o alguna frase célebre de vas a ver cuando venga tu papá, ¿no? Por ejemplo, que a mí me chocaba y yo me veía y decía, ay, estoy haciendo, o sea, diciendo la frase perversa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque uno aprende por repetición, sí, claro, ¿no? Y para cambiarlo se puede, claro que se puede, con conciencia. Por eso la constelación es como poner luz en un cuarto oscuro y entonces ver un montón de cosas que no habíamos visto y empezar a hacerlo diferente es pidiendo permiso. Eso lo vamos a ver en la tercera ley sistémica, pidiendo permiso para hacerlo diferente. Yo también creo que no solo pidiendo permiso, sino dándome ese permiso y con culpa. Cuando yo les digo a mis pacientes, yo me viví con culpa todo ese año que estuve primero los 6 meses de la teoría de terapia sistémica y después mucho tiempo más, porque hacerlo diferente es hacerlo con culpa, ¿no? Decir, por ejemplo, yo tuve que poner distancia con mi mamá porque no quería pararme frente a ella como lo había hecho siempre, o sea, cualquier cosa que ella dijera yo, ¿no? Atacaba. Y entonces yo le decía, no me alejo por castigarte, no me estoy alejando por
es que no quiero estar así frente a ti y no sé cómo hacerlo. Y me sentía muy culpable, porque mi papá me hablaba y me decía, es cumpleaños de tu mamá, no vas a venir. Entonces había una parte mía que me hacía sentir bien culpable. Y mi maestra decía, hacerlo con culpa significa que lo estás haciendo diferente y está bien. Entonces me viví con mucha culpa porque en otro momento hubiera sido como, pues mi papá me dice, oye, es cumpleaños de tu mamá. Y entonces ya es como más manipulable el asunto de, entonces voy, pero vuelvo a caer otra vez en la misma dinámica. Y yo sí quería cambiarla y entonces pagué el precio de hacerlo con culpa mucho tiempo, de sentirme pues hasta juzgada y señalada, ¿no? Porque pues todo el mundo decía, oye, ¿por qué mis hijos? Oye, ¿por qué no vas a la abuela? Y todo el mundo opina. Y yo decía, ¿por qué quiero hacerlo diferente, no? Porque no quiero que ella se vaya o yo me vaya y quedarnos así. Y sí empecé a entender que mi estabilidad emocional, mi estar en la vida, sí tenía mucho que ver con mi relación con ella. No, creo que cuando aprendemos a tomar bien a nuestros papás, se nos facilita más todo en la vida. Entonces, ¿por qué constela una persona? Porque es un trabajo terapéutico en el sentido de cuando se hace la constelación. Tú dices, oye, es que no pude despedirme de mi papá, no pude pedirle perdón. Entonces se hace un paternaje, ¿no? En donde va a haber un representante que represente a tu papá, otro te va a representar a ti, eso cuando vemos constelaciones. Y lo que se hace, se pone la constelación diagnóstica, por ejemplo. Vamos a poner como esta, en donde está el papá, ¿no? Que murió, ¿no? Y está el hijo. Vamos a poner está el hijo. Vamos a poner aquí al hijo. Que no se despidió de él, ¿no? Que no le pidió perdón. Sí. Y entonces, pues, vas a hacer una constelación. Y te van a decir, bueno, como si este espacio, haz una imagen mental de cómo estarían en este espacio, tu papá y tú dices, pues mi papá está aquí acostado, ¿no? Muerto. Y yo, pues estoy quizás lejos de él, ¿no? Pero viéndolo, ¿no? Entonces, pues, de la gente que está ahí te van a decir, ok, te vamos a escoger a alguien que te represente a ti, alguien que represente a tu papá, tú los vas a colocar así como creaste esta imagen mental. Y esta, digamos que es una imagen diagnóstica, ¿no? Lo que yo tengo que conseguir es pues, que te acerques y que puedas expresar lo que no expresaste. Obviamente el representante está vivo, pero voy a explicar por qué la energía de la gente está ahí, ¿no? En la constelación. Pero este representante pues está vivo, en muñequitos no, pero cuando hay representantes de gentes. Y entonces yo, la terapeuta, ya voy a participar y te voy a poner frente a tu papá y te voy a decir, pues quiero que le digas a tu papá que lo extrañas mucho, pues te extraño mucho, que lamento todos los juicios, papá, lamento los juicios. Generalmente la gente, los representantes rompen en llanto, ¿no? Y después le pido al papá que le diga, está representando al papá, que estoy bien, estoy tranquilo, eres mi hijo, te quiero, es decir, como despedirse para que él se pueda ir en paz y para que él se pueda quedar en paz, ¿no? Okay. Y entonces digamos que ofrecer una imagen de solución pues sería ponerlos así, quizás sentado el hijo en los pies del papá y el papá quizás abrazándolo. Y eso es muy sanador para el que hace en este caso la constelación porque a través del representante puede expresar todo lo que no dijo y a través del papá que está ahí escuchar lo que le hubiera gustado escuchar de su papá, ¿no? Okay. Por eso son muy, en esos casos son lindas. Cuando la gente dice es que voy a ir,
Si fueras para decir, voy a ver si resucita, pues... Sí, ¿no? O sea, es como mi relación de matrimonio está pésima y voy a constelar a ver si mágicamente nos reconciliamos pasado mañana. Pues ahí es donde yo digo, pues eso no es así. O sea, sí, no la constelación te va a enseñar a lo mejor porque está del carajo tu relación. Y como por dónde podrías trabajar para que mejorara, pero no es una... Pero para este tipo como de que me faltó decir si hubo un aborto provocado, ¿no? Las mujeres que se hacen abortos cuando son muy chavitas, pues es algo que no se comenta, ¿no? Y se viven con mucha culpa. Entonces hacer una constelación así en donde puedas poner a ese bebé, ¿no? Y donde esa mujer que a lo mejor a los 15, a los 14 abortó y hoy tiene familia y no es feliz porque a final de cuentas mató a un bebé, ¿no? Y era su hijo. Entonces haces como este trabajo para uno, darle ese lugar a ese bebé en el sistema y otro para que ella pueda como pedirle perdón, ¿no? Lamentar el decir hice lo que pude porque tenía 15 años, porque me sentía presionada, ¿no? Y el bebé le dirá, estoy bien, mamá, gracias por darme hoy ese lugar. Y se hacen rituales y se le pide a la persona pues que a lo mejor se compre un dije de una palomita y lo traiga siempre con ella para que represente a ese bebé. O sea, es como darle un lugar en el sistema. Entonces esas cosas son muy sanadoras. Cuando la gente dice, es que para que mi matrimonio se resuelva o para que reconciliarme con mi papá, sí te vas a dar cuenta por dónde puedes chambearle. Más no quiere decir y ya se resolvió, ¿no? Claro. Como te decía, nos decía la maestra, ¿y quién va a constelación? Y quiero trabajar a mi papá. Dice, ya estamos, y los representantes, y honra a tu papá, y sin juicios, sales de ahí y te habla tu papá, y dices, pinche viejo, ya me está molestando otra vez. Pues entonces los 1,500 pesos y la constelación y todo no sirvió para nada. Sí, porque lo importante es que sea sentido, porque tú puedes decir, ok, hoy hasta aquí puedo, o sea, me encantaría, pero todavía no puedo, ¿no? Todavía no puedo. No sé si vaya a poder o no, pero por lo menos tengo la intención de irme acercando, y vas trabajando y vas dándote cuenta, ¿no? Pero creer que constelé y ya, ahí es donde creo que mucha gente se pierde.